Muchas gracias para las buenas palabras. Es difícil tener una charla detrás de mi amigo porque ha dicho todo, ¿eh? Alberto, lo siento, pero bueno. Pero el caso es que, bueno, las cosas que realmente los problemas que tiene en España lo tenemos en el mundo igual. Vamos a, bueno, en primer lugar, muchas gracias por su invitación. Me apasionan las emulsiones, como saben, ¿ya? Y el desarrollo sostenible. Durante décadas hablamos de ello. La industria está preparada desde hace mucho tiempo. Existen soluciones realmente probadas basadas en emulsiones de betún, pero especialmente que cumplan con el medio ambiente y la economía circular. Pero, ¿qué están haciendo las autoridades y los políticos? Es una pregunta muy importante porque tenemos realmente alternativas, pero la gente no le usa. ¿Cómo pueden seguir aceptando que en muchos países, incluso hoy, se siguen utilizando betunes fluidificados, cutback, ¿ya? Para las mezclas en frío, o para tratamientos superficiales, o incluso riesgo de adherencia cuando nuestro planeta está en peligro? Le pondré algunos ejemplos. En Turquía y Egipto se utiliza 80.000 toneladas de betún fluidificado al año. En Suecia, que es el campeón o el líder de la ecología, la mezcla en frío se hace principalmente con betún fluidificado con gasolina o con queroseno. Ese es también el caso de Estados Unidos, porque en Estados Unidos se usa mucho la betún fluidificado, especialmente el riesgo de adherencia. Todos saben que la carretera sigue siendo estigmatizada, por lo que demostrar que las emulsiones de betún contribuyen a un mejor medio ambiente es otra forma de restaurar la imagen de la carretera. Bueno, Vamos a considerar el consumo mundial, por ejemplo. Empezaré con una visión global del consumo mundial. Para el PPRS y ENISA, revisamos la situación. IBEF, con el apoyo de sus miembros y socios, llevó a cabo una encuesta en 139 países para el betún y 96 países para las emulsiones. ¿Por qué la diferencia? Porque hay un montón de países que no contestan. En 2013, el consumo mundial de las emulsiones se aproximó a 8 millones, 8 millones de toneladas, y para el betún a 103 millones de toneladas. Las últimas cifras en 2016 muestran un aumento de 3% en comparación con 2013. Las cifras reflejan realmente un alto grado de estabilidad en el consumo global, pero con una redistribución totalmente de las mapas, que reflejó los reveses sufridos por los países desarrollados a causa de la crisis de 2008, como en España, donde la producción se dividió por 3 en 10 años, mientras que la producción se duplicó en la India. 50% de la producción, perdona.
esta es la que se proyecta en la pantalla. ¿Vale? Ah, sí, sí, sí. ¿Vale? Sí, Estás sí, sí, eso. Muchas gracias. Esta es la, Sí, esta sí. es la siguiente. Ok, Perdón. muchas gracias. Demasiado moderno. Bon, 50% de la producción de emisión se produce en 4 países, más o menos. Estados Unidos, China, Francia y Brasil. Y las 3/4 partes de la producción se concentran en 10 países. España han quedado fuera del top 10, con una producción actual de unas 115.000, ¿sí? Más o menos. Un indicador interesante es la relación entre betún, la emisión y betún, que más o menos en el mundo es alrededor de 8%, pero en algunos países es cerca de 25%. Pero, ¿por qué? ¿Qué significa esta diferencia? Es en países donde hay 25% de uso de emisión, hay realmente una fuerte tradición de mantenimiento preventivo. Ahora, lo que es muy importante, no se trata de sustituir las técnicas de caliente, semicaliente, por técnicas con emulsión, sino de asegurar que las técnicas de emulsión encuentran su verdadero lugar en el conjunto de tecnologías para el mantenimiento de las carreteras. Es muy importante porque la gente, por ejemplo, en Estados Unidos, la emulsión lucha contra el caliente. No es nuestro caso en Europa o Asia, es totalmente diferente. Me he perdido. Perdón. Sí, a mí me parece que es realmente una... No sé dónde estoy. Un momentito. Ok. Es importante hacer un análisis de éxito que muestra realmente la relación entre el éxito y el uso. Es importante. El primero es la característica específica de las emulsiones. La capacidad de la industria para desarrollar e intercambiar, como lo ha dicho Alberto. La integración en el enfoque de desarrollo sostenible o de la economía circular, que no tenemos ningún problema con eso en nuestra industria. Sobre todo, la voluntad, porque es importante, la voluntad de las autoridades, cualquiera sea la autoridad, es local, nacional, regional, de realmente desarrollar una cultura de mantenimiento preventivo. Y así como un modelo económico basado en diagnósticos periódicos de la carretera, porque es la clave también. Me acuerdo que hace 20 años he inventado algo como eso, el producto adecuado, en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Bon, pero el problema es que nos hemos olvidado de educar, promover y hacer conocer, porque darlo a conocer, perdón. Pero educar, apoyar y promover es realmente la llave. Hemos hecho, por ejemplo, esta ficha en SFERB en 2000. Estamos en 2018. Pero bueno, como siempre, tenemos que continuamente ponerlo en la mesa cada año. Es eso, es nuestro trabajo. Realmente
Para nosotros, realmente, la protección de los recursos naturales, la reutilización de los materiales existentes y contribuir el ahorro de la energía y la reducción de las emisiones de CO2, como la demuestra el proyecto TRACT. Por ejemplo, era el proyecto TRACT. Hemos trabajado por 3 años por eso. ¿Qué pasa? Nada. Especialmente me parece que no desperdiciar, salvar nuestros recursos, una clave del desarrollo sostenible. Por lo tanto, y es realmente importante, es imperativo mantener los pavimentos para preservar el primer activo de cualquier país. Mantener forma parte del desarrollo sostenible y de la economía circular. Se trata en particular de optimizar el uso de los propuestos de mantenimiento de la carretera, preservar los recursos naturales y energéticos para garantizar la seguridad de los operadores y usuarios, limitar los daños medioambientales. En todos esos puntos, la emisión bitumosa contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente la técnica en frío, que fomenta el desarrollo del reciclaje, tanto in situ como en planta, y también para asegurar la seguridad para los operadores y el público en general. Pero la comunidad en su conjunto, la que se ve favorecida por el uso racional de las emisiones de betún. En tema de seguridad, mejorando la superficie de los revestimientos significa aumentar la seguridad, tanto como la eliminación de riesgo para los trabajadores. En tema de flexibilidad, por ejemplo, perdón, sí, no, estamos aquí, no. Bon, vamos a pasar por la economía. Porque hemos hablado mucho sí, en tema de economía, realmente la solución muy económica para la gestión de los activos viales es ahorrar la energía, como lo he dicho, reducir la emisión, reducir los costos de materiales y transporte, reducir los volúmenes utilizados, como por ejemplo con el uso de grava emulsión, que es utilizada en reperfilado sobre espesor de 0 a 20, que el caliente no permite eso. Me gustaría mostrarles, por ejemplo, un gráfico desarrollado por nuestros amigos americanos de la emisión, que es muy revelador de un modelo económico desarrollado. Eso es. Bueno, no se ve realmente, pero la diferencia es que, bueno, normalmente cada 10 años se renueva la capa de rodadura, pero coste mucho. Cuando podemos hacer realmente intervenciones de preventivo, y al final va a salvar 126 millones de euros, por ejemplo, 126 millones de dólares, por ejemplo, en un año, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Bueno, por seguro, el problema, hay una pelea con los otros, pero como he dicho, en Estados Unidos, realmente caliente y frío luchan. Bueno, ok, no es en nuestro caso. Perdón. En tema de flexibilidad, por ejemplo, la emisión inventada en la década de 1920, al mismo tiempo que el auto,
y la auto era la, la emisión viene del auto, porque la emisión de betún ha demostrado desde hace mucho tiempo sus cualidades y su propuesto, y por supuesto, por ejemplo, la tecnología asociadas han experimentado un desarrollo constante en el campo de la fabricación, la aplicación, la contribución de la tecnología de la información, como ha dicho Alberto, y los sistemas de control es considerable. Y también que combinan la seguridad y la precisión de los procesos, el conocimiento del fenómeno físico-químico y el progreso tecnológico de los fabricantes también contribuyen en esta infalible fiabilidad. Pero el problema es, bueno, todo eso, entonces, ¿por qué cuando las técnicas de emulsiones tienen todas estas cualidades, no estamos asistiendo a un mayor éxito de las técnicas? Es realmente una pregunta, no solamente en España, en toda parte del mundo. Poco hablé por ejemplo, con autoridades locales para quienes estas soluciones serían beneficiosas. Y identificamos realmente varios factores claves. Un déficit cultural, porque muchos políticos y autoridades han abandonado lo esencial, empezando por la conservación de los activos viales, planteando sueños futuristas como el digital, la digitalización, el vehículo autónomo, el reto de la movilidad. Pero mientras los vehículos en buenas condiciones requieren una plataforma física, si la gente no quiere hablar de carretera, hablamos de plataforma física que en buenas condiciones. Pero, por supuesto, la gestión de los activos es la verdad. Lo hemos visto en el Parlamento Europeo. La gestión de los activos de la carretera es menos atractivo. Un déficit técnico también, porque, como ha dicho probablemente Alberto, no se ha conseguido el aspecto de rendimiento. Por ejemplo, hemos realizado largos tramos de obra sobre, por ejemplo, la grava emulsión, para evaluar el rendimiento en comparación, por ejemplo, por capa de base con mezcla en caliente. Los resultados son realmente sorprendentes, pero no aceptados ya por las autoridades. Acabamos de completar un nuevo estudio. Esperamos que esta vez la administración lo escuche. También hemos desarrollado un método de ensayo para formular y controlar técnicas de emulsión que son bastante comparables con las mezclas fásicas en caliente. Pero ¿acaso esto no se ha implementado hasta ahora? Se trata también de un modelo económico que debemos enseñar a las universidades, y estamos hoy en una universidad, y me encanta, que realmente es muy bueno porque también debemos enseñar realmente en seminario con administración local o nacional. En conclusión, aunque pronto cumplirá 100 años, 100 años, bueno, la emulsión de betún sigue siendo una técnica sorprendentemente joven y moderna, en constante progreso, ya que todos los actores intervinientes que se reúnen regularmente, por ejemplo, para compartir sus conocimientos y evolucionar en sus prácticas, este sigue siendo el caso de hoy, por este día de la cuarta jornada nacional de ATEB.
Pero todavía tenemos realmente mucho trabajo por hacer, tanto en formación y promoción como, por supuesto, en comunicación, pero también abiertos a la innovación y enfocado hacia una economía circular. Muchas gracias por escucharme. Gracias.